Escucharte. Lunes y viernes en La Nata Sin Filtro. El espacio de Mamán Fine Art. Muy bien, Levina, juegue. Lo primero, recomendar el día 31 de octubre en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la parte del auditorio que pertenece a la Asociación Amigos, van a Analía Huerta y presenta un libro que lo hizo Rodrigo Alonso. Esto es a las 19 horas. Pueden pasar por ahí. Y hoy, lo que más importante es que mañana noche es la noche de los museos. Como todos saben, la mayoría de los museos de la Ciudad de Buenos Aires van a estar abiertos de noche, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, y se va a poder visitar. Es un lindo recorrido para hacer, hay mucho para ver, está lleno de museos, pero yo les recomiendo un recorrido que lo pueden hacer de ida o de vuelta. Es empezar por Proa, pasar por el Fortabat, donde está Marcia Schwartz. En Proa está Malevich, Marcia Schwartz está en el Fortabat. Después pueden pasar por el Fernández Blanco, que es otra cosa, pero es arte latinoamericano, muy bueno, arte español. Después se van al Museo Nacional de Bellas Artes, llegan hasta el Malva, y en el Malva se toman un drink y terminan la noche. Linda el Me parece que es una buena cosa para hacer. De todos modos, quiero decir, ahí está lleno de museos en la ciudad. Entran a Buenos Aires Gobar, van a encontrar ahí la noche de los museos y van a poder buscar hasta cerca de su barrio, seguramente van a encontrar un par de museos buenos. Muy bien, ¿a quién invitaste, Gaby, hoy? Hoy lo tenemos al señor Jacques Bedel, que es arquitecto, pintor, escultor y fotógrafo. Perteneció, entre otras cosas, al grupo de los 13, que se ganaron la Bienal de San Pablo hace muchos años atrás, que era un grupo que manejaba Jorge Luzberg, donde estaba Gripo, Benedit, qué sé yo, era Portillo, un grupo que bastante, Marota, ¿qué me haces con la cabeza? Testa. Clorito Testa. Clorito Testa. Qué tonto soy. Clorito Testa, exactamente. Bueno, ¿cómo fue esa historia del grupo de los 13? Empiezo por lo que no tenía nada que ver con lo que vos pensabas hablar. Empezó porque a Glusberg se le ocurrió armar una especie de rejunte de artistas que éramos bastante independientes todos. Es decir, eso justificó mucho la duración de la vida que tuvo el grupo que fue de unos 30 años más o menos. Uh-huh. Un récord, porque en general los artistas son como las bataclanas, se pelean, hay celos, cosas. Acá funcionó todo magníficamente. Además había gente, para los que no conocen, que estaba en aquel momento empezando con algo que en la Argentina no se sabía mucho de qué se trataba, que era el arte conceptual, por ejemplo. Estaba Víctor Gripo, Marota, estaba Portillo, que hacían una cosa bastante distinta a lo que estaba. No era la pintura de Caballete, estaba Clorindo, que también era un tipo de una gran inventiva, un arquitecto que todo el mundo seguramente conoce, que hizo la Biblioteca Nacional. Fue un momento muy, muy bueno del arte, ¿no? Muy potente. Fue un momento muy bueno, y lo bueno era que cada cual hacía lo que se le daba la gana. Sí. Es decir, y en eso Glusberg fue muy astuto, porque dejó que sin dirigir determinadas tendencias, cada cual hiciera lo que quería, y eso hacía que se desarrollara una inventiva por ahí mucho más libre que de otra manera. ¿Ahora no es tan así eso? Digamos, esa libertad que estás contando. La libertad es tal que ahora cualquier tipo cree que es artista y puede hacer cualquier porquería. Claro, es otro tipo de libertad. Eso sí. Lo que pasa es que justamente uno elige ser artista para ser libre. Es decir, yo soy arquitecto y no puedo hacer lo que quiero. Claro. Es decir, tengo que estar atado al código de edificación, al presupuesto, a los deseos del cliente, básicamente, o del programa, del edificio, a la suegra de mi cliente, a mil cosas. En vez como artista, no. Como artista hago lo que se me da la gana y nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Eso hace que uno se pegue unos porrazos de la hostia. Pero bueno... ¿Por cuál, por ejemplo? No, es decir... ¿Qué pasa? El artista lo que cree es que es poco menos que Dios. Es decir, no hay ninguna razón por la cual una persona, si no se cree que es el centro del mundo, insista en hacer cosas durante 50 años seguidos. Cosas que teóricamente no sirven para nada. Porque cualquier cosa que nos rodea sirve para cualquier cosa. En vez del arte, no. El arte es absolutamente gratuito
y espontáneo y no tiene demasiado sentido hacerlo. Es decir, el que lo hace, insiste en hacerlo 50 años seguidos, tiene que ser un psicópata, un loco, un obsesivo y además un recontramegalómano, que es lo que somos todos. Si yo me incluyo absolutamente. Porque es la única manera de seguir adelante a pesar de todo. Una de las cosas que tiene Bedel, hay muy buenos artistas, Bedel obviamente es uno de ellos, pero hay muy pocos artistas que tienen buen ojo. Tipos que sabían ver, si Macho era un tipo que tenía buen ojo, por ejemplo, sabía quién pintaba bien, quién pintaba no, dónde había algo. Bedel es uno de los tipos que tiene buen ojo, inclusive tiene una colección que le fue haciendo con el tiempo de cosas muy muy buenas de otros artistas, que es otra cosa interesante porque no muchos artistas ponen en su casa cosas que no sean de uno mismo, ¿no? Sí, es decir, yo en general considero que casi todos son pésimos. Pero tengo un pequeño club de admirados que son para mí casi como yo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Dame cuatro. Miguel Jarte. Miguel Jarte. Tomás Espina, Alfredo Prior, bueno, Gripo ya no está más, pero era uno de Norberto Gómez, gente superlativa, digamos. Es decir, a mí el parámetro que hace que yo considere una obra que es buena es la envidia. Es decir, cuando me da envidia la obra es buena. Es decir, yo digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Sabés que de las mejores explicaciones que he escuchado hasta ahora, no? Es de que las más humanas que he escuchado hasta ahora. Es así. A mí me pasa otra cosa, me dan ganas de pintar. Cuando veo una obra que me gusta, me dan ganas de pintar. De pintar arriba, eso es pintar, envidia. De pintar, no pintar arriba, de pintar, de ir a pintar. Sí, de ir a hacer bueno, algo. esa es la misión del artista, estimular. Sí. Es decir, antes era cualquier cosa la misión del artista. Es decir, sobre todo, reproducir la realidad lo más fielmente posible. Un paisaje, el retrato de un papa, tu mamá, qué sé yo, cualquiera de esas cosas. Ahora no, el artista lo que hace es meterte el dedo en el ojo y hacerte ver las cosas de otra manera. Por eso, en general, hay miles de cosas que a uno le pasan por alto porque no está dentro del rango de las cosas que a uno le interesan, pero de repente hay una cosa que uno dice, esto, ¿qué tiene esto? Y ahí es donde uno detecta la obra de arte, que no es necesariamente la obra de arte para otros críticos o para otra gente, ¿no? Pasa esto que contabas recién de por ahí algo que ves en una época, por ahí alguien que hace algo que es demasiado adelantado para la época y no se lo ve, no se lo entiende, no se lo comprende, y después con el paso de los años aparece eso, aparece algo distinto que no habías visto antes, o en general lo ves de entrada. Es que depende de la información que tiene uno, es decir, la cultura que tiene uno. Es decir, uno confunde cultura con información. Un tipo que está muy informado no es necesariamente culto. Cultura es lo que dice la palabra, cultivar. Es decir, la información, si vos la cultivás, si vos la procesás, te convierte en un tipo culto. Si no, sos un tipo informado y un asno total. Y justamente lo que te hace percibir la perspectiva o la importancia de un artista es que ese tipo está sacando las mismas fichas que vos tenés en tu caja de fichas. Y esas fichas coinciden. Entonces hay una complicidad, hay un diálogo privado, común, entre ese artista y vos, que no necesariamente son los mismos que me gustan a mí. Claro, tiene que ver con lo que vos traes cuando estás viendo Porque tiene ese que ver artista. con el fichero que vos tenés. Es decir, hay gente que tiene ficheros de determinadas especialidades y otros de otras. A mí no me pidas nada, qué sé yo, fichero de los deportes porque no tengo ni idea de nada. Y sin embargo hay tipos que son muy cultos y muy inteligentes porque tienen ese fichero procesado en ese rango. Esa es una gran explicación también. No tiene que ver con lo que uno refleja ahí, con lo que uno encuentra de lo que tiene, de lo que trae. Pero eso es más de manera contemporánea. Pasa a veces que aparece un tipo que hace cosas que de entrada parecen errores. Aún a él mismo le puede parecer un error. Porque no está, justamente no hay fichero hecho todavía de nada.
Cuando el tipo es realmente un creador que está innovando, no hay un fichero para entender lo que está haciendo. Entonces a veces es tomado como porque no sirve para nada y muy poca gente tiene a veces la capacidad, no ya para entender, pero pues sí para decir, bueno, esto nunca lo había visto, acá hay algo que es extraño y con el tiempo eso se convierte en una buena obra de arte. Es decir, ya era y empieza a ser aceptada. Pasó muchas veces que tipos muy cultos, como dice Jacques, desecharon a tipos que eran muy buenos y después se dieron cuenta que eran buenos o se murieron sin darse cuenta inclusive. El arte es una cosa que cuando vos estás procesando cosas que ya fueron procesadas es más fácil entenderla. Cuando es una cosa que es nueva, que nunca antes había sido hecho, es más difícil que uno mismo las acepte como buenas, ¿no? Y la otra, es decir, para mí es fundamental que la propuesta del artista sea siempre renovada. Claro. Es decir, hay tipos que, bueno, cuando pegan el braguetazo siguen haciendo lo mismo, fabricando para 40 siempre. años seguidos, y para mí eso es lamentable. Bueno, inclusive en artistas importantes. Sí. Que son tipos que no se han tomado el trabajo de seguir sacando fichas y seguir procesando y seguir estimulando a los demás. Es decir, haciéndoles ver las cosas de otra manera. Exactamente lo que yo hablaba de Marcia, que cada vez que tiene una cosa que parece que ya está cerrada, se tira por otra cosa y le mete caracol y manda con hueso y se hace. Marcia no importa, innovadora todo el tiempo. Es decir, en vez de quedarse en una cosa que ya le resulta eficaz y que la gente le quiere comprar, salta y se mete por otro lado. Perdón que meta un bocadillo, pero Jacques en ese aspecto también es un Sí, innovador, absolutamente. Ahora está con una fotografía increíble. Investigando y explorando materiales y bueno, y ahora con la muestra que él tiene en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que es una muestra fotográfica, pero es otro tipo de fotografía, lo de que el público está acostumbrado a ver, porque no es una fotografía impresa sobre papel, sino sobre plástico laminado, y eso tiene un porqué. Explica un poco. Y juegan, hacen como transparencias, ¿no? Y hacen un juego de luz increíble. Exactamente, porque es como un objeto tridimensional la obra. Bueno, probablemente sea parte de mis taras de arquitecto, y tratar de entrar en 3 dimensiones en vez de mantenerme en las 2, generalmente atribuidas a la pintura. Lo que pasa es que trato de conseguir la mayor cantidad de efectos con la menor cantidad de cosas. De recursos. En este caso es la sombra. La sombra no la inventé yo, no es gratis, está. Simplemente hay que encontrarla y producirla. Entonces las fotografías son como gigantescas diapositivas que proyectan su sombra y crean otro plano más. Entonces, como la sombra está fija en la pared y la fotografía está adelantada, cuando uno camina adelante hay como una especie de efecto de paralaje que hace que uno esté como caminando dentro de ese espacio. ¿Cómo fue el proceso creativo de eso? Digamos, ¿cómo te surge esto? Si lo podés poner en palabras. Es que el proceso creativo, es decir, es otro error, que la gente cree que el artista se inspiró y bajó el arcángel Gabriel con una espada y una espada más incandescente. Y lo tocó. Entonces le hizo... No, es decir, yo creo que es parte todo del tiempo que uno se toma para la reflexión y busca en la caja, escarba y junta las cosas, la caja de las ideas, ¿no? De las fichas. O sea, es laburo. Es laburo, es decir, ya lo dijo que Einstein, dijo el 90 y el 10 de inspiración y el 90 de transpiración. No, y además hay que ser una especie de cazador de tus propias ideas. Y aparece un error, una cosa, y darte cuenta que por ahí no es un error, que por ahí tienes que tirar. Salen de mil maneras las cosas, ¿no? Pero es estar obsesionado con el mismo tema. Es decir, ser un megalómano. Es decir, estar siempre pensando en lo mismo. Pero eso no pasa solo en el arte, pasa en todos los qué sé yo, Pasteur, si no hubiera estado buscando los malditos microbios para darle un garrotazo, no los hubiera encontrado. Y pasó 40 años haciendo eso. Es estar. Hay algo que quería destacar, que es el museo ese que está en Neuquén, que es un hermoso museo hecho con muy poco dinero, muy bien hecho por Mario Roberto Álvarez. Muy buen museo. Con un bajísimo presupuesto él logró hacer un museo bárbaro donde la primadona es la obra. Entonces, en ese ámbito me imagino que tu obra se debe ver fantástica. Se ve muy bien. Además, todo
todo Neuquén para mí ha sido un descubrimiento por la gente. Está la administración del museo, su directora es una persona muy eficaz en su gestión. Y me llamó la atención el interés de todo el mundo en Neuquén. Y después puede ser un museo de nivel internacional perfectamente, en cualquier lado del mundo. Porque, ¿sabés cómo es? A Smoljan, que era un señor de Neuquén, no sé si siendo él todavía el director, No. Se le ocurrió hacer una especie de sucursal del Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén, utilizando parte de eso que hablaba la Nata la otra vez, de todas esas obras que están en el sótano y nunca salen. Entonces agarraron parte de esas obras, las llevaron al museo, y con eso tienen la obra, lo que sería la colección permanente, y después tienen, las mismas salas se adaptan para hacer muestras como la de Bedel, que son, vuelvo a repetir, fotografías en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Son en 2 dimensiones con el agregado de una tercera que es con le da la luz, transparencia, con la sombra. Sería bueno que esta idea del Museo de Bellas Artes trascendiera a otras provincias. Absolutamente. Federalizar un poco nuestro país de una buena vez, ¿no? Porque material hay, es un país inmenso, estamos siempre mirándonos. El 11% de lo que hay en el museo es lo que se expone. ¿Qué te parece? Entonces tenemos ponele que haya 40% que no sirve para nada o que son más o menos malos, pero seguramente tenés un 40% más. Tenés para 3 o 4 museos más. Claro. Seguro. Así que estaría bueno hacerlo así. Sería una gran idea. ¿Y hasta cuándo está la muestra tuya? Creo que 1 o 2 meses más. Mediados de noviembre. Sí. Menos mal que viniste con 2 mujeres que te hacen Sí, recordar hasta cuándo queda la muestra. Mi mujer, que es mi disco externo, porque yo ya el mío ya se quemó. Mi disco externo, sí. Genial. Entonces hasta mediados de noviembre. Supongo que sí. Suponemos, y lo decimos, y después de última, si hay un cambio, lo informamos. Gracias, Jax, por haber estado acá. Ok, gracias. Gracias a vos también, que estás siempre con nosotros. Gracias, Levinas. No, por favor. Ya se viene el pase, dale. Escucharte. El espacio de Mamán Fine Art para acercarnos al mundo del arte y descubrir a sus protagonistas.